A todas y todos. El Senado de la República agradece su presencia y les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Apuntamientos sobre la Justicia Electoral, obra editorial del doctor Manuel González Oropeza. Para celebrar este evento, saludamos en primer término a los distinguidos miembros del Presidium que nos acompañan. Damos la bienvenida al senador Ricardo Moreno Bastida. Gracias, buenas tardes. Al magistrado Ricardo Adrián Rodríguez Perdomo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Por supuesto, al autor de la obra que esta tarde nos convoca, el doctor Manuel González Oropeza. Bienvenido. Saludamos con gusto a nuestros distinguidos comentaristas. Están con nosotros la licenciada Cristal Pelayo Rodríguez, el licenciado Rodrigo Galindo Rodríguez, Lorainé González García, el licenciado Ariel Sinoé Venegas Vivas. Y también nos acompaña el licenciado José Guadalupe Ruiz Velázquez. Esta tarde saludamos la presencia de las y los estudiantes de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de la Universidad Insurgentes que se han dado cita con nosotros. Por supuesto, la presencia de todas y todos ustedes y del canal del Congreso que sigue este evento a través de su señal. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República. A continuación, damos el uso de la palabra al senador Ricardo Moreno Bastida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Al doctor Manuel González Oropeza, tocayo magistrado del Tribunal Electoral de Puebla, a todos ustedes, muy buenas tardes. Venía yo preparado para comentar un poco a profundidad el texto que hoy presenta el magistrado a todos. Sin embargo, tenemos votaciones muy importantes que celebrar el día de hoy en el Senado, aquí a un lado en el salón de sesiones, razón por la cual me voy a limitar simplemente a saludarle, a agradecerle a nombre de quienes somos apasionados del derecho electoral, nos entrega hoy una obra, diría yo, de lectura obligada para todos aquellos que comienzan a estudiar la materia electoral. Atinadamente denominada Apuntamientos sobre Justicia Electoral, precisamente porque toca aspectos muy precisos de la historia de la justicia electoral en México. Datos que se encontraban dispersos en algunos textos de historia, sobre todo de justicia constitucional, y que ahora son recogidos y concentrados en este texto, que, insisto, son antecedentes muy importantes que hay que retomar para poder entender lo que hoy es la justicia electoral en México. No podemos imaginar cómo está constituido hoy el andamiaje institucional de la justicia electoral sin echar una ojeada a este libro, entender de dónde venimos y el porqué de las cosas. Sobre todo hoy ustedes, estudiantes de la UNAM, de la Latino y de la Universidad Insurgentes, comentarles que no todo estaba construido como lo ven ustedes ahora. Venimos de una construcción institucional realmente moderna, data de no más de 25 años, en donde surgen los tribunales electorales, se ciudadanizan, se judicializan, hasta tener ahora una sala del Poder Judicial Federal, un tribunal del Poder
Judicial Federal que analiza incluso constitucionalidad. Antes simplemente observaban legalidad. Y a partir de ello, ustedes podrán darse cuenta de varias cosas con este libro. Es maravilloso. Diría yo, son pequeñas cápsulas. No aspirinas, cápsulas de lo que ha acontecido en la justicia electoral en México. Hay casos verdaderamente interesantes, el caso Morelos, que es el primero que se toca en el libro, es muy interesante. La discusión sobre la judicialización de las cuestiones políticas, es una muy vieja discusión. Hay una interesantísima que leí, recordé más bien con la lectura, sobre la nulidad de los actos ilegítimos, de la ilegitimidad, la nulidad derivada de la ilegitimidad. Son detalles importantes, insisto, que ustedes como estudiantes de la materia es recomendable y obligado que lean. Pero además, escrito en una pluma muy fina, que se puede digerir muy fácilmente. Es más que un libro de texto, una pequeña novela, un recuento, un ensayo, que nos despierta a quienes somos apasionados del derecho electoral todavía muchas ideas para seguir insistiendo en la necesidad de transformación de muchas cosas todavía. Hay muchas cuestiones pendientes, sin lugar a dudas, en el campo del derecho electoral, de la justicia electoral, y desde luego que traer a colación estas pequeñas apuntamientos, que son apuntalamientos del conocimiento, nos permiten renovar lo que tenemos. Yo quiero agradecerle, y confieso a todos ustedes, don Manuel González fue mi maestro también en la Universidad Panamericana, en la maestría de Derecho Procesal Constitucional, y sé de la enorme calidad de persona que tenemos, pero sobre todo del enorme jurista que tienen ustedes enfrente. Su obra, pero además sus decisiones, sus sentencias, hay que leerlas, no solamente en el texto mismo, sino entre líneas. Al magistrado le tocó una parte fundamental de la construcción de la justicia electoral en México, y muchas de sus sentencias recogen aspiraciones de muchos sectores políticos en su momento, que se convirtieron después en derecho. Sus sentencias se convirtieron después en ley escrita, y eso nos da muchísimo gusto. Quiero agradecerle la invitación al doctor, a todos ustedes su presencia. Me voy a tener que retirar, no es grosería, tengo que cumplir con el deber de senador que tengo, si no me ponen falta, y ahora sí nos quitan el día, entonces me sale muy caro el asunto, no es cierto, es broma, doctor. Tengo que asistir, es una decisión que seguramente serán apretadas alguna de ellas, tengo que salir, les ofrezco a todos ustedes una disculpa, a usted, doctor, por favor, y les dejo bien recomendado el libro. Insisto, yo ya le eché una ojeada, ya me hizo recordar algunos de los aspectos por los cuales decidí dedicarme a litigar el derecho electoral. Es apasionante volver a recordar lo que allá por 1993 empezamos un puñado de chamacos a construir el andamiaje jurídico del país, cuando comenzaron los tribunales electorales. Y leíamos estos textos, que eran inspiración, no solamente para saber qué había pasado en la historia del derecho electoral, que por cierto era árido, era una materia muy árida, no había antecedentes, era muy raro, y traerlo ahora pues de veras
de verdad lo digo, me despierta la pasión de nueva cuenta. Les agradezco mucho y me quedo a sus órdenes. Agradecemos la presentación del senador Ricardo Moreno Bastida y su presencia y participación en esta primera parte. Antes de que se retire, senador, queremos solicitarle a nuestro presidium permanezca de pie para llevar a cabo la fotografía oficial conmemorativa de este importante evento, la presentación del libro Apuntamientos sobre la Justicia Electoral. Muchas gracias, senador. Lo despedimos con un cálido aplauso. Invitamos al licenciado Fernando Jiménez Codós, sea tan amable de ocupar su lugar en el presidio. Y bien, a continuación, les pedimos, por favor, tomen su lugar. A continuación, para moderar esta presentación, cedo el uso de la voz al licenciado Rodrigo Galindo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio, al magistrado, al doctor Manuel González Oropeza y a los compañeros del posgrado de la Facultad de Derecho que hoy nos acompañan, que van a dar algunos comentarios sobre este tan importante texto, que, como bien comentó el senador, este texto nos acompaña a lo largo de la historia de México, de cuáles han sido los casos más importantes en materia electoral. Hay una discusión muy interesante desde el siglo XIX que venimos arrastrando sobre la justiciabilidad de los asuntos electorales, que, como bien lo comentó el senador, renace esto en los años 90 con la creación de los tribunales electorales en el país. El exmagistrado Manuel González Oropeza nos lleva a través de la historia, a través del derecho comparado con Estados Unidos y con México, y nos lleva de la mano a identificar todos los casos de un método inductivo maravilloso que ustedes, como futuros abogados, tienen que conocer, a realizar todo este desarrollo histórico y entender cómo es la justicia electoral hoy en día. Para esto, el magistrado Ricardo Rodríguez Pedromo, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, nos preparó unas palabras. Entonces, adelante, magistrado. Gracias, muy buenos días. Gracias, doctor González Oropeza, que me haya dado la oportunidad de acompañarlos en este panel. Gracias a todos los panelistas. Creo que todos tienen la capacidad de ver cómo el doctor ha implementado este libro, donde a través de la historia hemos desarrollado un laberinto para llegar a las nuevas instituciones de carácter electoral. Sin embargo, también quiero agradecer al Senado de la República que nos haya abierto las puertas, y en esta aula magna, Octavio Paz, de un magnífico hombre. A grandes rasgos, voy a, antes que nada, agradecer la amabilidad a todos los invitados a formar parte de este panel de comentaristas de uno de los libros más especializados en el derecho electoral mexicano. Por supuesto, me refiero al libro Apuntamientos sobre Justicia Electoral del doctor González Oropeza. Asimismo, me congratulo de estar en este bonito inmueble que atestiguará mi genuino y humilde punto de vista sobre parte del capitulado que contiene esta obra, que aunque pequeña en dimensiones, es una remembranza sumamente ilustrativa de diversos pasajes de la democracia mexicana. En ese tenor, procedo a acentuar parte de mis opiniones, ya que podríamos pasar horas hablando del contenido histórico, constitucional y propositivo que se plantea en las páginas de este libro, pero prometo, seré breve y me limitaré solo a algunos pasajes. Uno de los primeros puntos a resaltar es
cómo el autor aborda los temas democráticos desde la visión de un jus historiador, el cual apareja esta práctica con la de un constitucionalista. En estas notas o apuntamientos, el doctor González Oropeza nos muestra un sendero legislativo que ha pretendido normar las conductas electorales a través de la historia. En ese contexto, nos presenta dos subapartados: los antecedentes anglosajones y los antecedentes nacionales. Es importante y habría que contextualizar que la legislación, como todo proceso evolutivo, es perfectible, y dentro de las primeras experiencias, la crítica obvia será el reflejo de la sociedad que vivía en aquel tiempo, es decir, la forma de organización, los requisitos de postulaciones a puestos de elección y, por supuesto, los mecanismos de legitimación y control constitucional de las autoridades que llevaban a cabo los procesos electorales. La ventaja de tener un jus historiador constitucionalista como parte de nuestros anaqueles bibliográficos es que tenemos a un experto como mentor categórico en estas sendas del derecho electoral. Cuando volteamos a ver el pasado histórico que representa la democracia nacional, observamos con la óptica racionalista de vanguardia que la nación ha atravesado un sinnúmero de transformaciones ideológicas y legislativas, que sin un mentor experto en la materia, diríamos que vivimos en un país de bárbaros y demagogos. Sin embargo, esto es así. El libro del doctor nos invita a la reflexión que si no conocemos la historia de nuestro país y formas de organización política, en un futuro podríamos regresar a cometer una serie de errores o regresiones que seguramente lamentaremos. El conocer la historia no es una imposición metodológica que se ve en los colegios o universidades como un orden de relleno para las asignaturas. Por el contrario, debería ser una creciente pasión del alumnado y por entender y asimilar los cambios generacionales que la nación mexicana ha idealizado para tener las libertades con las que contamos en la actualidad. En síntesis, y bajo mi más humilde opinión, el conocer la historia es un deber en la búsqueda de la identidad nacional. Esta connotación es la que quiero enfatizar cuando ustedes tengan la oportunidad de leer el libro del doctor, que pocos juristas se preocupen tanto por adentrarnos a la historiografía nacional y con casos tan particulares como los apuntamientos sobre justicia electoral del doctor González Oropeza. Adentrándonos a la lectura en aspectos particulares, el libro nos presenta cómo a través de la modernidad se da la primera sentencia electoral y, ojo, a través de un juicio de amparo dictado por el juez Pedro Samano en San Luis Potosí en 1848, y digo, ojo, porque obviamente a partir de la creación de los tribunales electorales es como se da la separación de la justicia comicial de las del orden civil, mercantil, penal, y se crea un verdadero Estado de Derecho para hablar de democracia. Hoy día se habla de la desaparición de los tribunales electorales y por eso me atreví a dar mi opinión particular, ya que si no conocemos la historia de nuestra nación, terriblemente podríamos tener un retroceso de nuestras instituciones. La nación, entendida como el cúmulo de voluntades
encaminada a dar certeza en sus procesos comiciales, tiene el derecho de contar con instituciones especializadas en la administración de justicia. En este contexto, el libro resulta de suma importancia, ya que demuestra cómo un constitucionalista ve la imperiosa necesidad de dilucidar conflictos electorales, aun y cuando no existían esos mecanismos especializados para la administración de la justicia. Por otra parte, los precedentes angloamericanos que nos expone el libro dan cuenta de la influencia norteamericana sobre la nación mexicana. En este sentido, el doctor González Oropeza narra cómo la sentencia dictada por el juez Marshall, la cual llevó la determinación que el Congreso y la presión del presidente Thomas Jefferson porque la Suprema Corte asumiera jurisdicción en asuntos políticos, no debía conocer de dichos menesteres comiciales. La consecución de esa determinación llevó a precisar o identificar racionalmente qué son las cuestiones políticas, que a su vez, y en un contexto nacional, nutrió de elementos el llamado Amparo Vallarta, del cual todo estudioso del derecho electoral debemos conocer para poder legitimar nuestro actuar como jurisconsultos electorales. En esa línea de precedentes, un clásico para la literatura del derecho es la ilegitimidad de los poderes revolucionarios, es decir, cómo la nación necesitó una serie de instituciones que vinieran a dar cabida a la voluntad ciudadana para hacer los mecanismos de control que dieron cauce legal a las determinaciones. En otras palabras, se ve la necesidad de que los poderes armados que en un momento fueron fácticos en la historia, tanto de nuestros vecinos del norte como de la propia nación mexicana, no representan certeza de la voluntad de las mayorías y requieren vincular su poder a la institucionalización progresiva, que a su vez daría paz y legitimidad al poder que ellos representaban en su momento habían ganado. En ese sentido, nuestro constitucionalismo se vio nutrido desde los antecedentes anglosajones, los cuales, admito, no soy un experto y ese contenido bibliográfico merece mis aplausos al ser un ejemplar de alto calibre en la investigación del autor. Quiero finalizar mi participación admitiendo mi admiración por el trabajo del doctor González Oropeza y precisar que este libro logra reencontrar al lector con la curiosidad y el placer de aprender la historia de la justicia electoral, con el matiz agregado de que los derechos políticos electorales tienen que ser vistos a la luz de los derechos humanos. En otras palabras, los derechos políticos electorales no pueden ser vistos de forma aislada del sistema interamericano de derechos humanos, ya que esa concepción produciría un letargo institucional y constitucional del sistema. Para cerrar, en palabras de Octavio Paz, digo, sin libertad la democracia es despotismo, sin democracia la libertad es una quimera. Por su atención, muchas gracias y muchas gracias, doctor, de tener la amistad con usted y apoyarme para estar con usted en esta presentación del libro. Muchas gracias, señor Ricardo. Le agradecemos muchísimo las palabras por toda la experiencia que tiene como magistrado y apuntó temas muy importantes que creo que habría que resaltar, magistrado.
la protección de la Constitución, la protección de los derechos políticos y los antecedentes anglosajones, que todo esto se va desarrollando de manera muy clara, muy precisa y de fuentes primarias, sobre todo. Y todo esto, en su experiencia y en su comentario, creo que fue muy ilustrativo y creo que es definitivamente, fue muy grata su participación. Ahora pasamos con los estudiantes del posgrado de la Facultad de Derecho. La licenciada Lorraine González preparó algo para presentar. Hola, muy buenas tardes a todos. Antes que nada quisiera agradecer la invitación a la presentación de esta magnífica obra. Sin lugar a dudas es un gran aporte al derecho electoral, que bueno, este auditorio en su mayoría está lleno de estudiantes y no me dejarán mentir que la rama electoral no es una de las principales. Digo, en la escuela tenemos Civil 1, Civil 2, Civil 3 o Penal. Sin embargo, electoral se ve muy reducido. Y es precisamente por eso que no encontramos un gran aporte doctrinal a esta materia. Sin embargo, este libro sí lo hace. Y es por eso que a mí me parece un aporte magnífico al derecho y es un libro que todos los estudiantes deberíamos de leer, tanto en la licenciatura como en los posgrados. Una de las partes que más me gusta de este libro es, sin lugar a dudas, la historia. Yo considero que si no conocemos los antecedentes históricos de cualquier tema, cualquier materia que sea de nuestro interés, no podemos entender el por qué las cosas son como son hoy en día. Este libro aborda casos muy importantes tanto de la historia del país como del derecho anglosajón, que sin lugar a dudas tiene una gran influencia en nuestro derecho. Uno de los casos más importantes, antes quisiera resaltar que en la antigüedad las cosas no eran como son hoy en día. Hoy todos sabemos que, tenemos un tribunal electoral y todos los procesos que se han ido desarrollando. Antes, los jueces ni siquiera tenían legitimidad, mucho menos los tribunales. Todas las cuestiones políticas que se desarrollaban en los estados eran resueltas por los gobernadores, lo cual, en tema de división de poderes era imposible, ¿no? Como lo vemos hoy en día, esto nos suena a una locura. Como un gobernador va a resolver las elecciones en su mismo estado. Y esto se ve modificado con algunos precedentes que yo creo que también comienza con la reforma constitucional que se vivió en el año 2011 en materia de derechos humanos y en materia de amparos, aunado con la resolución de la Corte Internacional de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco, que incluye el estudio oficioso de los derechos por parte de todos los jueces. Luego entonces tenemos precisamente el tema que ya fue discutido tanto por el magistrado como por el senador de la justiciabilidad. La justiciabilidad se refiere a que precisamente los derechos políticos y civiles son considerados también como derechos humanos, por el simple hecho de que se encuentran en nuestra Constitución, por lo tanto deben ser resueltos en tribunales constitucionales. Y me gustaría abordar dos casos que yo considero que son los precedentes fundamentales, que a lo mejor mientras me escuchen ustedes podrán decir, ay, eso me suena familiar, eso lo acabo de ver en las noticias y me suena como a Baja California, pero no, son asuntos. El primero es un asunto de Yucatán que data del año 1870, el cual famosamente se denomina el Amparo Solís. En ese año, el gobernador, en ese entonces los jueces eran electos popularmente, no había partidos políticos y no eran como independientes, pero todos votaban para escoger a los jueces. Dada esta naturaleza, el juez Juan Buendía resulta electo y tiene que tomar posesión de su encargo el 1 de febrero de 1870. Sin embargo, como un hecho histórico, el 21 de enero de ese mismo año, tan solo 7 días antes, se resuelve se hace efectiva una reforma constitucional en donde en un artículo transitorio se amplía el plazo del mandato de 2 a 4 años, antes de que él entrara en
pues en posesión del mandato, lo cual molestó a los civiles y fue una persona de nombre Pablo Solís, de ahí el famoso Amparo Solís, que esta persona promueve un amparo y llega a la corte, se resuelve por un tribunal y llega a la corte derivado de su especial importancia, dado que en ese entonces, como ya lo mencioné, los tribunales no resolvían cuestiones políticas, mucho menos electorales. Entonces llega a la corte resuelve que ese artículo transitorio que amplía el plazo es inconstitucional, derivado de que es contrario al artículo 109 de la Constitución, que en ese entonces era la de 1857, y bueno, sienta un precedente respecto a que los tribunales sí pueden resolver cuestiones políticas y electorales. Y el otro caso muy famoso que ya lo mencionaron es el Amparo Morelos. En el Amparo Morelos, en el año 1870 se da la creación del Estado, siendo el primer gobernador Francisco Leiva. Francisco Leiva fue, bueno, un político muy apoyado en ese entonces por el presidente Benito Juárez, que estaba saliendo del mandato, y por Lerdo de Tejada, que entraba. Bajo esta protección se da una reforma a la Constitución local en la cual pretendía la reelección de él mismo como gobernador, lo cual, él ya estando en el mandato, lo cual desde luego también genera el disgusto de la ciudadanía, y se promueve un amparo. Este amparo, si bien fue un poco posterior a Solís, me parece sin lugar a dudas el más importante, porque se dieron muchas opiniones, para que la Corte resolviera se dieron muchas opiniones de personajes muy famosos de esa época, en la que todos estaban en desacuerdo de que la Corte legitimara a los tribunales para resolver. Esto derivado de que ellos en ese entonces creían, bueno, si la Corte le otorga facultad a un magistrado de que le quite la facultad al gobernador de él decidir lo que pasa en su estado, después lo va a hacer con senadores, después lo va a hacer con el mismo presidente, cosa que la Corte resolvió respecto a la constitucionalidad de la reforma. Sin embargo, con esta resolución respaldó la respuesta del tribunal, que fue la primera instancia, y eso se dio a conocer como la facultad que le otorgó al tribunal para resolver. Y bueno, ahí surge precisamente las ideas que vieron en los años 90, precisamente en el año 1996, en donde el Tribunal Electoral pasa a formar parte del Poder Judicial de la Federación para lo que hoy conocemos como justicia electoral. Y me gustaría concluir esta participación con una frase del doctor Oropesa, que dice que la justicia electoral es el resultado del triunfo del derecho sobre la política desde hace más de 20 años, lo cual me parece magnífico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lorraine. Como bien apuntas, no solo los antecedentes anglosajones, sino en México tuvimos grandes casos que se decidieron en el siglo XIX y que posteriormente, para esta recuperación, esta reincorporación, esta reforma a finales del siglo XX, se tomaron en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ahora cedo el uso de la palabra a la licenciada Cristal Pelayo. Muy buenas tardes a todas y todos, bienvenidos. Doctor Manuel González Oropesa, es un honor estar aquí con usted comentando el libro de apuntamientos sobre justicia electoral. El doctor Manuel González Oropesa es mi maestro en el posgrado en Derecho Constitucional, en la especialidad, y sus clases de los lunes y los miércoles es verdaderamente un placer, porque no puedes dejarle de poner atención al maestro, porque nos interesa tanto la historia, y a los que nos gusta la política estamos muy interesados de saber de dónde venimos, como nos comentaba el senador Ricardo Moreno, porque pues no todo ya estaba construido, y entonces es importante conocer las bases de la justicia electoral, de la importancia que ha tenido el Senado de la República para resolver los conflictos electorales. También es importante mencionar
Yo quisiera comentarles a ustedes, hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes sabe a quién representa el Senado de la República? Levante su mano, por favor. ¿A quién representa el Senado? ¿Una joven de las que están aquí enfrente? ¿Usted? ¿A quién representa el Senado de la República? Perfecto, ¿alguien más? ¿Será el compañero del suéter amarillo? ¿Levantó la mano? Quería salir, yo creo que era. ¿Alguien más? Del lado izquierdo. ¿Cuál es su nombre? Fernando Fuentes. Le llevan el micrófono. El Senado de la República está representado los estados del Pacto Federal. Así es, muchísimas gracias. Un aplauso fuerte para Fernando. Retomé algunos puntos muy importantes en el apartado de la solución de conflictos políticos en el Senado del libro. Como ya lo comentó Fernando, el Senado ha tenido como misión desde un inicio representar a los estados. Cualquier conflicto grave que se originara en ellos se recurría al Senado, pero aquí hay una pregunta, porque no se diferenciaba, todos se aventaban, como decimos, todos se aventaban la bolita a ver quién lo resolvía, si la Suprema Corte o lo resolvía el Senado. Está claro que pues si el Senado es el que representa a los estados, debería intervenir. Por ejemplo, hemos escuchado mucho, no sé si ustedes recordarán cuando comentaban hace poco en las noticias nacionales de la desaparición de poderes, de por qué el Senado está tocando este tema de desaparecer. Se mencionaba a Guanajuato, se mencionaba a Tamaulipas también, y no era un tema de decir, bueno, está gobernando cierto partido político en estos estados, entonces el Senado ya intervenía desde tiempos de Juárez. Les quiero comentar aquí, en el informe del presidente Juárez, que lo rindió el 16 de septiembre de 1870, él se refería en aquellos tiempos a las sublevaciones de San Luis Potosí y Zacatecas, que fueron sofocadas por el auxilio federal, pero que en opinión de Juárez debieron ser resueltas conforme a reglas que promulgara el Congreso de la Unión, por lo que propuso una ley que contemplara los conflictos de los estados. Al día siguiente, Juárez, a través de la Secretaría de Gobernación, enfatiza la diferencia que hay entre prestar auxilio de las fuerzas federales para sofocar rebeliones y la solución que debe de recaer en los conflictos políticos de los estados, acompañados o no de movimientos armados. Como la resolución de conflictos ha sido tradicionalmente objeto de la función jurisdiccional, era lo que yo les comentaba, quedaba la duda si no era más indicado que la Suprema Corte de Justicia resolviera tales controversias. Esa facultad que era necesario crear no puede conferirse a la Suprema Corte de Justicia ni el Congreso, no a la primera, porque en su única misión como poder federal es la de aplicar las leyes de la Unión en los casos de contención judicial, no al Congreso, porque dejaba la verdadera omnipotencia de que disfruta. Se comentaba que otorgársela sería dejar a su capricho la soberanía y la suerte de los estados. Pues era necesario que una entidad distinta sea la llamada a decidir sobre los casos que me he referido, y esa entidad no puede ser otra que el Senado, como que él será la representación de los estados en su carácter autonómico. Hay aquí un caso muy interesante, como todos, pero se los quiero comentar, del estado de Zacatecas, que es mi estado natal. El 16 de mayo de 1928, el senador Pedro Belaúz Urán sometió a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión las violaciones que el gobernador Rodarte de Zacatecas venía cometiendo en contra de los derechos del campesinado del estado. En tal virtud, sometido indebidamente como un conflicto político, el senador solicitó
la designación de una comisión investigadora. La comisión correspondiente rindió informe el 16 de mayo del mismo año, después de percatarse de los hechos, no precisamente relativo a las violaciones de campesinos, sino de una naturaleza completamente distinta. En principio había otro gobernador, que era Francisco Bañuelos, quien refutó las acusaciones de Belausurán del gobernador para permitir los juegos de azar que estaban prohibidos. Resulta claro que este asunto no debía considerarse como un conflicto político, puesto que no había tal entre los poderes del Estado, ni porque fuera debidamente planteado por quienes están legitimados para hacerlo. Aquí retomo una conclusión del capítulo, que lo que les comentaba, la solución de conflictos, es una función que no está bien definida, que no estaba muy bien definida con la relación a la otra facultad senatorial para declarar la desaparición de poderes. En el fondo, la experiencia ha demostrado que la situación más típica es la duplicidad de poderes, especialmente el legislativo y el ejecutivo, por lo que el Senado tiene forzosamente que dictaminar sobre la legitimidad de los mismos. Los problemas electorales están latentes en todos ellos, pero contrario a lo afirmado en la jurisprudencia, de que los órganos políticos deben resolverlos. Estos no han operado eficazmente y no se resuelven. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, definitivamente muy interesantes los comentarios de la licenciada Cristal. Zacatecas, un estado que siempre tuvo conflictos con todos los presidentes tanto del siglo XIX como algunos conflictos políticos en el XX, es la cuna del federalismo y pues es muy importante esto que apunta la licenciada. Posteriormente pasamos a los comentarios del licenciado Ariel Sinoe Vanegas Vivas. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, nuevamente estoy muy agradecido de estar en este presidio. Muchas gracias, doctor, por habernos permitido compartir con usted esta presentación de este libro, a mis compañeros. Yo quisiera apuntar algo referente a este libro. Habla sobre temas muy importantes, muy trascendentales que ha vivido y que han pasado en el país. Uno de ellos ha sido, como nos lo narra, los acontecimientos que se vivieron en la nación después de lo que fue la Revolución Mexicana. ¿Qué es esto? Después de la Revolución Mexicana el país se encontraba en un conflicto. El conflicto era de que nuestro Congreso estaba completamente dividido, el país estaba completamente en desorden. Nosotros teníamos, o en este caso se tenía el país que recomponer. Aquí hay algunos elementos que el doctor aborda que resultan muy importantes y que yo siento que son de trascendencia para nosotros los juristas, porque nosotros actualmente vemos a nuestras cámaras, cómo están actuando nuestras cámaras, cómo están integradas, cómo se hacen las elecciones, cómo se eligen a nuestros senadores, a nuestros diputados, que actualmente se solicita que tengan por lo menos 6 meses en el lugar para que puedan ser electos o puedan ser puestos para elección popular. Anteriormente, aquí en el libro nos pone un ejemplo muy claro, la división entre la 25 legislatura y la 26 legislatura. Aquí, en estas circunstancias, lo que el libro muy apuntadamente nos narra o nos expresa, está de que cuando se hizo la transición para llegar a nuestro Congreso Constituyente, los diputados y senadores de aquella época sufrieron un choque de los conservadores, de los revolucionarios con los que no eran revolucionarios, con los que tenían todavía las ideas anteriores. Ellos lo que buscaban que era tener la mayoría. ¿Y cómo fue de que lo estaban buscando? ¿Cómo era de que lo estaban intentando lograr? El libro nos lo narra. Una forma de ello eran sus credenciales, las credenciales con las que ellos se ostentaban como diputados, como senadores. Ellos decían que no se encontraban legalmente establecidas. ¿Por qué era esta circunstancia de que decían que no se encontraban legalmente establecidas? Porque ellos decían que no representaban al distrito que ellos se ostentaban. Me resultan de una manera particular cómo el doctor aborda discursos que en ese entonces se daban, la forma en que los legisladores de aquella época
se expresaban de manera tan jurídica, porque hay que apuntar que la mayor parte de la legislatura 25 eran abogados. Eso es algo que actualmente se ha ido cambiando, porque ya puede, como todos saben, en elección popular ya no se necesita precisamente que sean de carrera judicial o de carrera jurídica. En esta circunstancia, como se fueron avanzando, muchos de los diputados decían que el distrito que ellos representaban no tenían la facultad de poder representarlo. ¿Por qué? Porque ellos no cumplían con un requisito de ser vecinos de esa jurisdicción. En esa circunstancia, ¿qué fue lo que se decía? Que no se necesitaba precisamente residir, sino estar en ese lugar. Se había hecho por elecciones populares. Aquí se buscaba, o lo que buscaban los legisladores, era la intervención, como lo estaban apuntando la licenciada Cristal y la licenciada Lorraine, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera conocimiento y tuviera intervención. Pero ¿qué es lo que pasaba aquí? La Suprema Corte de Justicia de la Nación se encontraba impedida para conocer de esos asuntos. ¿A qué autoridad se le turnaba antes de que se crearan los tribunales electorales? Muchos de estos asuntos eran turnados a los juzgados de distrito, que en algunas ocasiones eran los que luchaban y peleaban con los gobernadores de los estados, que esa era la problemática, porque los gobernadores de los estados tenían tal poder, tales atribuciones, que cuando ellos decían algo, apuntaban algo, era lo que se tenía que hacer. Pero los juzgados de distrito, los jueces de distrito en este caso, eran estudiosos los que intervenían, los que realizaban la investigación y los que se enfrentaban directamente a ellos para que pudiera darse la justicia que se necesitaba. Posteriormente de eso se turnaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ellos realmente, con la facultad de atracción, pudieran dar la última valoración. Pero este libro realmente nos da un contexto histórico, un contexto de cómo fue la evolución de nuestro país, cómo después de que la Revolución Mexicana, después de toda esa problemática, de todas esas divisiones de poderes, de cómo el país se encontraba en un declive, poco a poco surgió, poco a poco fue saliendo de ese bache hasta lo que tenemos ahora. Realmente solamente quisiera terminar mi intervención diciendo que este libro, independientemente de que sea para el derecho electoral, también es para que nosotros conozcamos nuestra historia, sepamos de dónde venimos, por qué lo que ustedes están haciendo, que es estudiar derecho, que es ser los nuevos juristas, los juristas no del mañana, sino los juristas de hoy, los que van a cambiar realmente el país, los que próximamente van a estar aquí en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados haciendo nuestras leyes. ¿Cómo fue de que el país fue surgiendo y de dónde fue surgiendo? Realmente este texto les va a abrir las puertas, les va a abrir ese panorama que muchas veces, como estaban apuntando en la facultad o en la carrera, no se dice. Como bien decía nuestra compañera Lorraine, muchas veces nada más se da de Civil 1, Civil 2, Derecho Penal, pero muchas veces dejamos atrás todo eso que es el derecho mexicano, de dónde venimos, nuestras raíces, cómo fue que se crearon nuestras leyes. Realmente este libro les va a servir de mucho, les va a abrir ese panorama. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad. Muchas gracias, licenciado Ariel. Sin duda, este tema que comenta sobre la legislatura 25, que es el precedente inmediato del constituyente de 1916-17, es fundamental porque de ahí viene toda nuestra tradición del siglo XX de la autocalificación, ¿no? Entonces es fundamental que haya tocado ese tema. Muy bien, ahora tenemos la participación del licenciado Fernando. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, doctor, por la oportunidad de poder dar algunos comentarios acerca de este magnífico libro. Es una obra muy buena, es breve, lo cual nos ayuda bastante para poder entender de manera rápida varios aspectos, como lo comentaban los demás compañeros, señalando la cuestión de la evolución histórica en las tres facetas que toca el libro. Una muy importante es el contencioso electoral. A todos los que nos apasiona el derecho constitucional y también el derecho electoral, y que hemos estado inmersos dentro de todo en la actualidad, dentro de toda
la evolución, siendo parte de la evolución de las instituciones. El libro nos permite ver, como decían los demás compañeros que me antecedieron, de dónde venimos. Por ejemplo, vemos que los procesos electorales han estado en nuestro país desde 1809, cuando la Nueva España tuvo que enviar diputados a Cádiz. Entonces, desde ahí podemos ver cómo los procesos electorales ya se encontraban dentro siendo parte de la historia de nuestro país. El libro nos lleva por diferentes etapas que ha transitado el contencioso electoral, precisamente. Una parte muy importante es que en la Constitución de 1824 ya se hablaba acerca de la responsabilidad del Estado acerca de la función electoral. Y es importante porque, bueno, anteriormente no se tenía esa visión o ese panorama que es base y fundamental como una responsabilidad de parte del Estado. Ya posteriormente, en 1986, muchísimo tiempo después, una parte importante es la corresponsabilidad, cuando no solamente las instituciones iban a ser las encargadas o las responsables de ver esta parte del proceso electoral, sino ya se incluía ahí a los partidos políticos y mucho mejor que se incluyera a los ciudadanos. Ya posteriormente, un paso bastante importante dentro de nuestra democracia es que en 1990, en el 5 de mayo, mediante decreto, se crea el Instituto Federal Electoral, el cual es un organismo público que tiene patrimonio propio y personalidad jurídica, pero hasta ahí se quedaba solamente. Sin embargo, bueno, pues ya era un paso bastante importante. Posteriormente, con las reformas, de acuerdo a la evolución propia histórica de nuestro México, la democracia, viendo algunas otras particularidades y circunstancias en el mundo, es que se empieza a traer algo de los demás procesos electorales en otros países, y vienen las reformas, múltiples reformas. Una muy importante fue la de 1994, donde ya se habla acerca de una autonomía de este instituto, en el cual, bueno, llevándolo la cuestión del contencioso electoral, se habla, como decía, de la autonomía, y lo cual es una característica fundamental e importante, donde ya no intervenían los demás poderes, o se trataba de hacer que no intervinieran. Y bueno, se incluye también el servicio profesional electoral, un servicio civil de carrera especializado para poder dar la atención en esta parte tan importante para la democracia, que es precisamente llevar el contencioso electoral. Se le dan más atribuciones, actividades más importantes que pueden ser como el padrón electoral, el manejo del padrón electoral, la creación, la organización de la jornada electoral, otras muchas actividades que en esa reforma se dieron. En 1996 también este Instituto Federal, en la ley, en la Constitución, se habla acerca de que iba a ser independiente en sus decisiones. Se ciudadaniza porque, bueno, ya se habla de consejeros electorales ciudadanos, integrado por un presidente consejero, 8 consejeros electorales, los cuales iban a durar en su encargo 7 años. Se incluye la geografía electoral para poder tener la atención de todo el territorio nacional. Y dentro de esto también parte de las actividades fue la declaración de validez todavía por parte de este instituto, así como la observación electoral y las encuestas y los sondeos de opinión en esta materia. Un punto muy importante ya en nuestra actualidad, que todos conocemos, que ha sido trascendente en nuestra democracia actualmente, en este tema del contencioso electoral, es la transición cuando cambia de ser una autoridad federal en 2014, de cambiar del Instituto Federal Electoral a ser una autoridad nacional, Instituto Nacional Electoral. Y en bueno, como organismo constitucionalmente autónomo, independiente en sus decisiones, con autonomía, viene pues a sentar un precedente bastante importante dentro de nuestra democracia, en lo cual, bueno, pues nos permite ver cómo
poco a poco nuestro país ha ido evolucionando, tratando de estar al nivel de los países de primer mundo. Incluso estamos pues en ese tenor. Ahorita viene una reforma que ya próximamente se habla, está muy sonado acerca de la cuestión electoral. Discusiones aquí mismo en el Senado, con los diputados, en Congreso en general. La sociedad misma habla acerca de cómo va a estar esta cuestión electoral, ¿no? El contencioso electoral ha ido evolucionando, ha evolucionado de una forma muy rápida en los últimos años. Precisamente la unidad de lo contencioso electoral, la unidad técnica de lo contencioso electoral en el Instituto Nacional Electoral, pues bueno, llevando esa parte, bueno, desde su creación ha sido esa parte especializada para poder llevar pues los procesos, los procedimientos más bien en esta materia, lo cual el doctor pues bueno nos viene haciendo, recordándonos esas fechas, haciéndonos ver la evolución, precisamente para poder ver de dónde venimos, como los demás compañeros apuntaban, lo cual es sumamente importante, no solamente como estudiantes que somos, no solamente para las clases, sino ya estando dentro del ámbito electoral o del ámbito constitucional del día a día, pues es bastante importante saber de dónde vienen precisamente las instituciones. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ahora pasamos con la última intervención, la del licenciado José Guadalupe Ruiz. Doctor, muchas gracias. Señor magistrado, compañeras, compañeros, compañeras y compañeros que están allá enfrente, que nos honran con su visita el día de hoy. Me tocó un lugar muy difícil, el último lugar, muy difícil porque ya varios de mis compañeros abordaron muchos temas que yo tenía pensados, y otro porque ya estarán cansados y ya lo último que querrán es escucharme a mí. Lo que quieren, me imagino, es escuchar al autor que tenemos acá. Me parece importante resaltar la figura, el doctor, dentro de toda esa grandeza que tiene. Parte de esa grandeza es su humildad y no permitió que se leyera su semblanza curricular, pero déjenme decirles que están frente a posiblemente a quien en México, quien más conoce sobre los precedentes constitucionales, electorales, tanto de México como de anglosajones, y parte de ello se refleja en esta obra. Esta obra me parece muy admirable desde el punto de vista metodológico, porque nos lleva de una manera muy fácil, muy amena, a través de la historia constitucional, insisto, de México. Nos señala precedentes americanos como ya, o anglosajones, norteamericanos, como previamente nos dijeron, y nos hace un recorrido muy célebre y muy ameno a través de toda esta historia sobre la justicia electoral. Insisto, no se leyó la semblanza del doctor, pero algunos de ustedes, muchos de ustedes sabrán, algunos de ustedes no, al no ser un campo a lo mejor de interés por ahora. Esperemos que este libro y esta presentación detonen ustedes ese interés por acercarse al derecho electoral. El magistrado, ex magistrado, el doctor González Oropesa, fue magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Luego entonces, yo siempre digo que es doblemente mi maestro, porque antes de ser mi maestro en las aulas, fue mi maestro al verlo en las resoluciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Yo laboralmente me he dedicado a temas que tienen que ver con la justicia electoral desde el punto de vista de los partidos políticos o las instituciones políticas. Entonces conocemos el bagaje cultural y de conocimiento en la resolución o en las resoluciones del señor magistrado. En consecuencia, a través de este libro, digo, no les voy a dar tantos spoilers porque si no, de lo que se trata es de que se interesen en leerlo, y si les damos toda la información ya no lo van a querer leer, ¿verdad? Pero me parece importante resaltar este énfasis que se hace hacia la justiciabilidad electoral por parte del Poder Judicial o desde el órgano jurisdiccional, ya que si bien es cierto, desde mitad del siglo XIX
existe, digamos, esta discusión sobre quién tiene que resolver los conflictos políticos, ¿no? Se tenían las discusiones entre Vallarta e Iglesias de quién tendría que ser quien resuelva las cuestiones electorales. La historia y la actualidad parece que le dio la razón a Iglesias estos últimos 25 años al menos, ¿no? Porque por más de 150 años era una resolución de los mismos actores políticos los que resolvían los conflictos electorales. Se habla de la endeble democracia mexicana y sí, justo no es que sea endeble, es que es muy joven la democracia mexicana. Si bien es cierto, tenemos elecciones desde hace muchos años, incluso siglos, la resolución de los conflictos es nueva a través de los órganos jurisdiccionales. Antes de 1990 era una resolución política sobre las cuestiones electorales. O sea, no había una jurisdicción sobre esta resolución. Eran las mismas cámaras las que calificaban, por ejemplo, la Cámara de Diputados se convertía en colegio electoral para calificar sus elecciones. O sea, se era juez y parte. Esto fue hasta 1990. Hasta 1993, perdón. La historia de la democracia mexicana, insisto, ha tenido una evolución y no ha sido, digamos, no propiamente porque los actores políticos hayan querido propiamente por ellos, ¿no? Porque pues nadie va a dejar un negocio en operación andando, o nadie vende un negocio en operación, ¿no? Ha sido resultado de, como bien apuntaban hace rato, de resoluciones internacionales, donde la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, por ejemplo, en 1990 dicta a México una serie de resoluciones donde se obliga a la creación de mecanismos e instituciones realmente serios para la resolución de los conflictos, ¿no? Porque, insisto, no se podía ser juez y parte en esta resolución. Ha sido parte de este proceso que hemos llegado a la evolución, primero, como bien mencionaba mi compañero Fernando, de un tribunal contencioso electoral. Posteriormente pasamos al famoso TRIFE, un tribunal federal electoral, pero inicialmente con facultades limitadas, porque si bien es cierto se cumplió, había resistencia de los actores políticos del momento para ceder parte de esta libertad que tenían de autocalificarse, ¿no? Es a través de una serie de reformas que se han dado a lo largo del tiempo que llegamos a lo que hoy en día es la justicia electoral mexicana. Brevemente y para concluir, yo los invito a leer este libro. La materia electoral, insisto, es una materia muy apasionante. Es adictiva, les advierto, a los que no conozcan la materia electoral, la materia política es muy adictiva. Una vez que, es como las drogas, una vez que las pruebas es muy difícil dejarlas. Yo he intentado dejarlas y la verdad admito que he recaído muchas veces, ¿no? Y prueba de ello es que estoy acá sentado, ¿no? Cuando yo decía ya no lo voy a hacer, recaigo. Entonces, y digo, les voy a dar un tip, ¿verdad? No es que los esté invitando a hacer trampa, pero cuando algún día tengan léanlo primero, pero recuerden que cuando algún día tengan un trabajo, una tarea académica para la tesis sobre justicia electoral, de verdad que en estas 160 páginas, muy fácil y va a ser muy digerible todo este proceso. Muchas gracias, magistrado, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado José Guadalupe. Finalmente vamos a tener las palabras del autor de la obra, el doctor Manuel González Oropesa. Un aplauso. Muchísimas gracias. El día de hoy el Senado se ha rejuvenecido con la presencia de ustedes. Me lo han dicho y están muy orgullosos de recibirlos en este recinto, porque ustedes representan lo que se llama en derecho constitucional el poder electoral. En las constituciones de los estados del siglo XIX, Querétaro, Puebla, en todas las constituciones se hacía referencia a 4 poderes: el ejecutivo, el legislativo, el judicial y el poder electoral. ¿Y quién era el poder electoral o en quiénes estaba depositado el poder electoral? En los electores,
en los ciudadanos. Y entonces ustedes son el poder electoral de nuestro país y ustedes han hecho, cada vez que van a votar por la preferencia política que tengan, hacen la democracia. La democracia no se consigue, se logra, sino que la democracia se trabaja cotidianamente en la participación ciudadana. Me da mucho gusto estar aquí. Saludo muy respetuosamente a las autoridades del Senado que nos han abierto este magnífico foro y claro, ha sido a través de los estudiantes que han visto ustedes, que son espléndidos, como seguramente lo serán ustedes o lo son ustedes, y particularmente de Cristal, que ha sido la clave para llevar a cabo esta reunión. Yo la verdad no hice nada, nada más tengo que agradecer y eso es el mejor trabajo, ¿no? Pero quienes trabajaron fueron todos ustedes y les agradezco muchísimo. El director de la Facultad de Derecho de la UNAM me manda un mensaje particularmente a todos los estudiantes, no solamente de la UNAM, sino a todos los estudiantes que nos acompañan. El trabajo que se presenta tiene varios objetivos. El objetivo primero es unir el derecho electoral al derecho constitucional, lo cual es muy fácil. Es muy fácil porque desde la Constitución de Cádiz establece un capítulo expreso para las elecciones en el Imperio Español. Las elecciones no fueron reguladas en la ley, fueron reguladas en la Constitución. Y desde Cádiz, nuestra primera Constitución, hasta las nacionales de 1824 y los subsecuentes, están reiterando que las elecciones son una materia constitucional. ¿Por qué es una materia constitucional? Porque consta de dos partes. La primera es la materia que concreta, individualiza el gobierno republicano, establece la forma de gobierno republicano de nuestro país que debe de estar en la Constitución. Pero también es constitucional porque hace efectivos los derechos políticos de los ciudadanos. Una parte dogmática, el gobierno republicano, y una parte orgánica, y una parte dogmática que son los derechos políticos. Y en nuestro desarrollo, nosotros desde 1874, por decirlo más, pero como aquí han dicho muy bien los señores licenciados, es desde 1849 y 1869 cuando la justicia mexicana empieza a proteger derechos que son políticos y empiezan a promoverse los primeros juicios de amparo. Desde ahí, si nos hubiéramos nosotros seguido, tendríamos una tradición pues bicentenaria prácticamente de la protección de los derechos políticos a través del juicio de amparo, nuestro querido juicio que ha sido el orgullo de México. Pero ¿qué pasó? En el ínter pasó que Vallarta, un gran jurista con grandes méritos, tomó prestado de los Estados Unidos la doctrina de no justiciabilidad de las cuestiones políticas y Vallarta separó o intentó separar el derecho y la política. Para Vallarta los tribunales no tenían competencia para resolver las cuestiones de legitimidad y las cuestiones electorales. Entonces, lo que habíamos trabajado antes con jueces de distrito y con la Suprema Corte, con el caso que mencionaron de los jueces ilegítimos, con otros casos de diputados constituyentes que habían sido expulsados del Congreso, pero que fueron restituidos por la Suprema Corte porque se les afectaba sus derechos políticos. Todos esos casos se apartaron y llegó la gran figura de Vallarta, al cual mucho le agradecemos, pero también por haber tomado del derecho norteamericano este principio, había necesidad de cambiar. Nos retrasó
pero ya en su momento, como dijo muy bien el licenciado, en su momento fue la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que, garantizando el debido proceso legal en las elecciones, obligara a México a recordar su pasado mediato de tribunales y de justicia para las elecciones. Y entonces reinstalamos ya, con un periodo muy amplio de vacío, pero reinstalamos la justicia en las elecciones. Esta es, digamos, el objetivo de explicar en el libro la grandeza de nuestra institución, que fue, la verdad, el derecho anglosajón el que nos distorsionó en un principio eso, nos separó la política de la justicia cuando nació unida con Iglesias, con Lerdo de Tejada, con muchos otros jueces. Entonces, es una gran historia, me parece, aunque es una historia reciente. Como se dijo muy bien, hasta 1996 volvimos a restablecer esto. Y por último, un consejo muy sincero, se los digo, jóvenes. A mí el derecho electoral no me gustaba cuando estudié en la facultad. Me parecía así, me parecía una materia árida, me parecía una materia que era pues fundamentalmente muy codiguera, llamémosle así, pero poco a poco, cuando organicé las elecciones en la Ciudad de México para el primer jefe de gobierno, y después cuando me dieron la oportunidad de servir en el Tribunal Electoral como magistrado, me doy cuenta que el derecho electoral es un gran recipiente de todo el conocimiento jurídico de derecho público y de derecho privado, que se tiene que tener conocimiento de contratos, que se tiene que tener conocimiento de derecho administrativo, que se tiene que tener conocimiento de derecho comparado. Entonces es una caja de Pandora el derecho electoral, donde combina uno conocimientos de muchas materias. No hay una especialidad propiamente de derecho electoral. Hay algunos colegas que prefieren derecho procesal, otros colegas que prefieren el derecho civil, pero todo lo aplican en el derecho electoral. Y el derecho electoral los necesita a todas las especialidades. No descarten, por favor, estudiar, profundizar en el derecho electoral. Y si lo descartan, será ya sabiendo que su vocación estará por la filosofía del derecho, que es muy digna, o por la historia del derecho, que también es muy digna. Muchas gracias por haber estado aquí y por acompañarnos. Agradecemos a todos su presencia y nos gustaría mucho una foto oficial con ustedes y con el doctor Manuel González Oropeza. Yo creo que nos vamos acercando una foto con los estudiantes que hoy nos visitan, les agradecemos bastante. Espero que les hubiera gustado mucho la visita guiada y contar con su presencia para la próxima vez. Gracias y un saludo también muy especial al maestro Joel, que viene de la Facultad de Derecho. Entonces nos vamos acomodando para la foto. ¿Cómo nos proponen que se tome la fotografía oficial?